Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Os doy a todos la bienvenida a este tercer webinar de la Fundación, el 16 de abril, jueves, a las 17 horas. Y damos la bienvenida a un ponente de primer nivel, José Antonio Clemente, doctor en finanzas, CIA, diploma también en valoración de empresas, economista forense, asesor financiero y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y también de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, donde cursó su máster bursátil y financiero. Destacar su experiencia internacional en asesoramiento a empresas en Irlanda, en Polonia, en República Checa y Alemania, y destacar también su labor como investigador especializado en deuda corporativa y en empresas familiares. Conviene destacar que incluso tuvimos el honor en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de escuchar la presentación de su tesis doctoral, que como doctor, pues la verdad es que estuvo muy bien preparada y muy bien presentada. Y sin más, voy a dar paso a José Antonio. Recordar que hay una encuesta de valoración de estos webinars, recordar también que las personas que se conecten a los webinars al final de toda esta confinamiento, bueno, pues vamos a pasar certificados de asistencia a aquellos que hayan venido a estos webinars. Sin más, doy paso a José Antonio, que es el protagonista del webinar de hoy, y agradecerles a todos ustedes su asistencia y que si hay alguna persona enferma en su entorno cercano, pues que mejore rápidamente y adelante con el webinar. Pues muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todos. Isabel, gracias. Isabel, Leonor, todo el equipo de la Fundación y, por supuesto, al CEU también. Gracias por contar conmigo. Y, como siempre, enhorabuena. Enhorabuena por tenernos una vez más informados, tenernos formados y crear este marco como una excusa de mantenernos en contacto, que la verdad es que pues, se agradece, ¿no? También gracias a todos los asistentes a la jornada de hoy y mi deseo para todos, la Fundación, CEU y los asistentes, pues que a nivel personal, a nivel de salud, pues no haya nada que tener en cuenta. Todo lo demás, que es lo que vamos a tratar hoy en el ámbito corporativo, pues de una manera mejor o peor, pues es más o menos manejable, gestionable, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la tesorería en el mundo de la finanza, de las empresas, dentro del marco COVID-19. Antes de empezar con lo que tengo preparado hoy, me gustaría resaltar que el COVID-19 pues, es un contexto más, como hemos tenido anteriormente en otras crisis, evidentemente no de pandemias o no de esta envergadura, pero es una crisis más, con sus características, con sus peculiaridades, con sus diferentes impactos, etcétera, etcétera, pero tenemos que darle la importancia que tiene, que es mucha, pero también sería importante que viéramos las cosas con un poco de proyección, con un poco de, dentro de lo posible, que no es fácil, de asertividad y ver qué podemos hacer dentro del marco empresarial. También quería destacar a todos que, bueno, el objeto de hoy no es dar clases magistrales, hoy no estamos en el marco de la clase, pero sí transmitir una serie de experiencias profesionales pasadas y presentes que me estoy encontrando en otras crisis y particularmente en esta crisis, en los 2 meses y pico que llevamos, incluso algunas semanas más, en el marco del COVID-19. Al objeto única y exclusivamente pues, de compartirlo y de hacernos pensar. ¿Por qué? Porque, a mi entender, pues no hay soluciones mágicas, ni hay una única solución, porque nos encontramos en un contexto de que hay una gran variedad de situaciones. Esto es lo que he puesto ahí en letra cursiva, es un continuo. No es blanco o negro, no es malo o bueno, sino que nos podemos encontrar una gran variedad de circunstancias atendiéndonos a diferentes sectores, pero es que incluso, como yo actualmente me encuentro con mis clientes, dentro del mismo sector, diferentes empresas con diferentes, digamos, impactos posibles. Y digo posibles porque la frase que he puesto a continuación del impacto final dependerá de la crisis sanitaria no es una frase mía, muchísimo menos. La dijo hace 2 días Luis de Guindos, que como todos sabemos es el vicepresidente del Banco Central Europeo, un español, y dijo que sí, que estamos barajando ciertos escenarios a nivel macro,
a nivel del Producto Interior Bruto, a nivel del desempleo, etcétera, pero dentro de esas previsiones pues hay una amalgama importante de sectores y empresas y el impacto final dependerá del alcance final de la crisis sanitaria. Con lo cual, ahora única y exclusivamente, a mi entender, lo que podemos barajar son diversas posibles situaciones y atendiendo a esas posibles situaciones lo que tenemos que hacer es traérnoslo a nuestro marco inmediato de nuestra compañía y ver cómo podemos adaptar esas posibles herramientas que vamos a ver hoy ante los posibles impactos. Digo, insisto, posibles porque todavía no tenemos claro, normalmente y en la gran mayoría de empresas no tenemos claro el impacto final de todo esto. Y lo que es muy importante, como cualquier médico o cualquier abogado, pues lo primero que tenemos que hacer, en lugar de copiar y pegar, ¿no?, que decimos muchas veces en las aulas, no debemos copiar y pegar, sino adaptarnos, adaptar las soluciones, las que hubiere, a nuestra situación y en función del diagnóstico. Y cada empresa, cada situación, incluso como vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, en cada momento, posiblemente en el transcurso de este año 2020, nos podemos encontrar diversas situaciones. Tenemos que adaptarnos a esas situaciones con diferentes diagnósticos y diferentes soluciones potenciales. Bien, enmarcado los grandes principios o las grandes líneas que voy a seguir en la presentación de hoy, pues lo he dividido en 4 partes. Yo creo que es un error hablar directamente del COVID o de los efectos del COVID en nuestras empresas sin tener en cuenta la situación de partida de cada una de ellas, porque va a condicionar mucho. Al menos lo que yo me vengo encontrando es que la situación de partida es al menos hasta la fecha, es un factor igual de importante que el propio COVID-19 en sí mismo. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer o contestar, ¿no?, a la pregunta esta de ¿sabemos dónde estamos? ¿Dónde está nuestra empresa? Y ahora rápidamente voy a explicarme mejor. Hay que saber dónde estamos en la empresa. Tenemos que saber qué es lo que debemos de analizar, porque todo no es malo o puede haber distintos niveles de impacto, con lo cual tenemos que sintetizar y concretar qué es lo que nos está afectando o nos puede afectar y, por lo tanto, sobre lo que tenemos que actuar. Algunos lo llamarán palancas, otros lo llamarán drivers, como queramos llamarlo, pero al final son cuestiones que tenemos que tener claras. Y ahora sí, en esas cuestiones y en función del punto de partida de mi compañía, vamos a ver distintos o debemos plantearnos distintos escenarios o distintos impactos. Algo que a mí me gusta diferenciar. En el durante estamos en una situación bajo el paraguas del COVID-19 y luego el después. Si bien es cierto que, atendiendo a lo que se nos viene diciendo desde el punto de vista de los expertos en sanidad, del gobierno, etcétera, pues posiblemente va a ser difícil diferenciar en algunos sectores esa línea, ¿no?, tan clara entre el durante y el después, pues a lo mejor en algunas situaciones no está tan clara, pero de alguna manera tenemos que articular y orquestar nuestro cerebro para tomar decisiones. Y en función de esa simulación, pues sí, ya hablaremos de qué medidas podemos adoptar. Bien, centrándonos ya en la situación de partida, lo que he denominado el ex ante. Si bien es cierto que el webinar de hoy tiene que ver con tesorería, como tiene un impacto, va a tener un impacto evidente en la tesorería, creo que tenemos que tener en cuenta también el impacto en el beneficio. Beneficio y tesorería, beneficio y caja, son, digamos, las dos grandes áreas que no debemos nunca, pero en estas situaciones mucho menos. Y dentro de la situación del beneficio, ver la situación patrimonial de la compañía. Esto va a ser muy, muy importante porque va a tener una serie de consecuencias, no solamente las jurídicas o potencialmente las concursales, sino también el acceso a esas líneas, a esas ayudas posibles que existen y que se están poniendo en funcionamiento para amortiguar o paliar el impacto del COVID-19. Aquí, por ejemplo, lo que he planteado, a modo de ejemplo, insisto, puede haber varias situaciones, diferentes combinaciones, pero creo que es importante que amoldemos nuestro pensamiento bajo diferentes ópticas. Por un lado, el patrimonio de la compañía y el beneficio de la compañía, tanto en el año pasado, 2019,
como en este ejercicio, en lo que va de ejercicio, pues cerrando contabilidad, lo que llamamos el cierre contable mensual a febrero o a marzo, pues podemos ver, insisto, dentro de las diferentes situaciones que nos podemos encontrar, pues animo a los asistentes al webinar de hoy a comparar la situación de arriba con la situación de abajo, es decir, la que tenemos arriba de la tabla como la que tenemos abajo de la tabla, ¿no? Entonces, arriba nos podemos encontrar pues una situación que yo creo que va a ser muy habitual al final de este ejercicio 2020 y me permito decir que también pues sería bastante deseada por muchas compañías, en la cual antes del COVID-19 pues no tenía ningún problema ni de beneficio ni de patrimonio. Cuando digo patrimonio, digo lo que es el patrimonio neto contable de la sociedad, es decir, lo que es el activo menos las deudas. Pero, derivado del COVID-19, pues sí he cerrado el año manteniendo ese nivel de patrimonio neto positivo, pero he entrado en pérdidas. Una cosa excepcional en la historia de mi compañía y digamos que la causa está claramente identificada con el COVID. Bueno, pues aquí tenemos una situación de partida que podemos entender que va a ser totalmente diferente a las que nos podemos encontrar en la de abajo. Cuando yo ya en el 19, mucho antes del COVID, algo estaba pasando en mi compañía, tenía problemas de beneficio y estaba teniendo un efecto negativo y entrando en situación delicada de patrimonio neto. Con lo cual, cuando hago un cierre a marzo, donde ya llevo un mes, por ejemplo, de COVID, de efecto COVID, insisto, hay sectores que se les puede haber retrasado el efecto y otros que se les puede haber adelantado. Pero a efectos didácticos, pues me permito esta licencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el COVID ha hecho más grande lo que ya venía ocurriendo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en una compañía donde viene habiendo una capacidad de generar recursos determinada, importante, suficiente, digamos, pues es una situación y, sin embargo, si yo no tenía esa capacidad de generar recursos, pues me voy a encontrar otra situación posterior. Pero luego también, a la hora del acceso a las ayudas, que aquí he denominado ayudas COVID en su amplio abanico, todas las que hay, fiscales, laborales, los famosos ICO COVID, pues podemos encontrarnos limitaciones, ¿no? Sin ir más lejos, ayer y esta mañana pues hemos estado en una empresa viendo cómo solventábamos una situación, un requisito que los ICO COVID-19 directamente exigen, ¿no? Que tiene que ver con la situación de la solvencia y con la situación de lo que se denomina empresa en crisis, que básicamente uno de los requisitos es el patrimonio negativo, su relación del patrimonio negativo con el capital social. Quiero decir que siendo el COVID el mismo, si la situación de partida era buena, pues a lo mejor podemos tener acceso a más recursos, pero si la situación de partida no era buena, posiblemente no podamos tener acceso a los recursos y, evidentemente, luego en las simulaciones y en la solución, pues nos vamos a encontrar otro escenario totalmente diferente. Y, de hecho, todas las ayudas, el espíritu de las ayudas, y esto me lo contrastaba un especialista en fiscalidad, me decía que el espíritu de las ayudas es ayudar al efecto COVID, no a otras cosas que la empresa ya venía arrastrando de antes. Esto es importante por lo menos ponerlo encima de la mesa a mi entender. Otro punto de partida, evidentemente, que tenemos que sí o sí plantearnos es nuestra situación de partida de la tesorería. ¿Cuál era mi previsión de tesorería? Porque, primero, la famosa frase que he puesto anteriormente, ¿no? Una frase que parece muy no sé, muy significante, ¿no? Como que no viene a cuento, pero yo creo que es una de las grandes cuestiones que tenemos que plantearnos. ¿Realmente sabemos dónde estamos? Porque, por ejemplo, la plantilla que tenemos ahora mismo delante es una plantilla real. La he utilizado, evidentemente, cambiando números y modificando cuestiones que estamos utilizando en una compañía para gestionar la tesorería y que, dicho sea de paso, pues esta la hemos adaptado a la plantilla que nos pide una entidad financiera, otra entidad financiera, la que he dicho anteriormente, para gestionar otro ICO. Entonces, si no sabemos dónde estamos, si ni nosotros mismos sabemos dónde estamos y le damos a entender a las entidades financieras que tampoco tenemos ese punto de partida, pues evidentemente, ¿en qué nos van a ayudar? ¿Qué camino vamos a elegir si no sabemos dónde estamos? Entonces, tenemos que saber dónde estamos desde el punto de vista beneficio patrimonial y desde el punto de vista de la liquidez. Dicho esto, ahora, a mi modo de ver, voy a comentar lo que yo creo que sí o sí debemos de tener en cuenta a la hora de analizar este impacto, ¿no? del COVID.
Y son 4 puntos, hay más, pero básicamente son 4 puntos: beneficio, capital circulante, las inversiones, el CAPEX y servicio de la deuda. Hay algunos propietarios que no están muy de acuerdo con esto, algún académico puede que también, pero bueno, al final dentro del servicio de la deuda podemos incluir o no los dividendos, porque al final es un dinero que la sociedad tiene que, el cual tiene que retribuir a quien le está financiando. El servicio de la deuda es la retribución, la devolución más la retribución a las entidades financieras, y los dividendos es la retribución, si me permite los asistentes este término, al accionista. Entonces, son cuestiones que yo animo a que tengamos en cuenta. Desde el punto de vista del beneficio, volviendo a lo que he dicho antes, ¿no? Agarrándome utilizando la frase de Luis de Guindos, no sabemos el impacto final, pero en la medida que va pasando las semanas podemos empezar a ver, y eso es una conversación, por ejemplo, que tenía ayer por la mañana con un cliente, empezamos a ver ciertas cosas para bueno o para malo. Entonces, bueno, en la medida que se va haciendo, se va dispersando esa posible niebla, pues podemos trabajar con escenarios. ¿Cuántos escenarios? Los menos posibles. Ni 1 ni 10, pues los que nos permitan reflejar la realidad. Yo creo que trabajar con 2 escenarios pues, es bastante sensato. Escenarios en cuanto a ingresos y estructura de costes. Nos encontraremos costes que sí o sí tenemos que afrontar independientemente de los ingresos, pero tenemos que dibujar esa simulación, pues yo animo que al menos en un par de escenarios. Y a la vez, animo también a que se tenga en cuenta una de las cuestiones que he hecho en falta en muchos cursos o talleres o workshops o webinars en torno al COVID, que es el cálculo del punto de equilibrio en cada uno de los escenarios e incluso dentro de cada uno de los subperiodos o subetapas que puede tener cada uno de esos escenarios, cuestión a la que me referiré en breve en las próximas transparencias. Y finalmente, en cada uno de esos escenarios, incluso etapas dentro de cada escenario, cuidado con la normativa. Tenemos que tener muy claro los beneficios, ¿no?, de todas las ayudas que hay alrededor, ¿no?, del entorno COVID, pero también tenemos que tener en cuenta los costes y los tiempos. Hablo de los costes de tramitación, hablo de las posibles indemnizaciones en el durante o en el después, hablo de las permanencias, si me ha acogido a esta ayuda, cuánto tiempo tengo que permanecer la plantilla conmigo, etcétera, etcétera, porque eso va a afectar de una manera económica, dejando la legislación a un lado y dejando otras consideraciones laborales a un lado, todo lo que vaya a tener un impacto durante y después en mi tesorería, en mi cuenta de resultados, derivado de aquellas acciones que yo voy a emprender de orden fiscal, mercantil, financiero, laboral, por el COVID-19, tienen que tener su reflejo en las distintas etapas y en el momento adecuado en el cual vaya a tener su impacto. Esto es muy, muy importante. Y aquí, pues evidentemente, pues tenemos que ponernos en manos de los expertos laborales, fiscales, mercantiles, etcétera. Bien, otro aspecto a tener en cuenta, evidentemente, es el capital circulante. Yo aquí pues, lo he puesto a nivel técnico: NOF, necesidades operativas de fondos; FM es fondo de maniobra. Básicamente, para ir a lo práctico, de un enfoque práctico, es la relación que hay entre los días de cobro y los días de pago. Y si además, entre medias, yo soy una empresa que necesito, por mi actividad, existencias, pues bueno, pues al final confronto días de cobro con días de existencia frente a días de pago. Entonces, hay sectores que tradicionalmente necesitan una financiación adicional en su día a día porque tardan más en cobrar que en pagar. Y si en esa circunstancia resulta que no tienen financiación a largo plazo, como pueda ser deuda, de esto la verdad que me encuentro poco, deuda a largo plazo, o fondos propios, de esto sí me lo encuentro, fondos propios para financiar el circulante, bueno, pues me puedo encontrar situaciones en las cuales yo ya venía necesitando una financiación a corto plazo, las famosas pólizas de crédito, para financiar este déficit normal en mi actividad, o me encuentro en situaciones, estoy en un sector donde es al contrario. No necesito financiación adicional a corto plazo, sino que, pues por ejemplo, como no tengo existencias o tengo muy pocas existencias, cobro prácticamente al contado y pago, por ejemplo, a 30, 45, 60 días, pues en el circulante me sirve de fuente de financiación. También nos podemos encontrar situaciones en las cuales, por déficit, bajo mi punto de vista, de una mala financiación o mala estructuración
de mi deuda, de mi capital, mi estructura de capital, que es lo que se denomina en finanzas corporativas, bueno, pues estoy recurriendo a la financiación a corto cuando debería recurrir a la financiación a largo. En resumidas cuentas, una vez más, si por mi actividad yo vengo siendo una empresa que necesito financiación en el circulante, pues cuando luego vean los supuestos, cómo me van a afectar, se me van a ver afectados los días de cobro, los días de existencia y los días de pago, junto con los beneficios, que sí o sí es una capacidad, es una fuente de financiación, pues la combinación de estos factores va a hacer que, insisto, nos podamos encontrar situaciones en las cuales esa necesidad de liquidez sea más grande que en otros sectores o en otras compañías, pero no solo por el COVID, sino por la situación de partida. Esto es muy importante. En efectos numéricos, esto es un ejemplo de lo que he contado y tampoco quiero aburrir mucho a todos los asistentes con cuestiones técnicas, pero es un ejemplo claro donde vemos que es una empresa que viene aumentando el periodo medio de explotación por X características. Sí es cierto que viene disminuyendo el día de cobro, pero al final no tiene financiación de proveedores. Perdón, aprovecho para un sorbo de agua. Y a la vez aumenta sus existencias. Perdón. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues que esta empresa, yendo bien en capacidad de generar recursos, en capacidad de generar beneficio, necesita de manera ordinaria el uso de deuda a corto plazo. Pues, si esta situación es así, le unes el impacto del COVID, posiblemente pues haga que necesite más financiación. Si fuera lo contrario, donde imaginemos que cobramos al contado y pagamos a 60 días y no tenemos existencia, como he dicho anteriormente, pues el efecto sería contrario, la fotografía resultante sería contraria y el efecto de COVID sería el contrario. Tenemos que analizarlo también. El tercer elemento son las inversiones, lo que técnicamente denominamos como CAPEX. Aquí, ¿qué ocurre? Pues yo sugiero en esta etapa que estamos ahora mismo, en este marco, pues que tengamos en cuenta dos perspectivas, la estratégica y la financiera. No debemos de olvidar las dos, lo que pasa es que posiblemente la financiera prime, ¿no? o prevalezca sobre la estrategia. Me explico. Normalmente invertimos, y entiendo que debería de ser así, por cuestiones estratégicas, por ser más competitivos, ser más eficientes, mejorar en costes, diversificar, aumentar la gama de productos, etc. Con lo cual, yo me puedo encontrar en situaciones en las cuales ya estoy en marcha en esa inversión, puedo tener un capital concedido, lo he utilizado en parte, estoy implementando las inversiones o tengo en marcha todos los proyectos, los diseños, etcétera, y el capital todavía no estaba concedido, pero estábamos negociándolo, o situaciones, insisto, diferentes combinaciones de las mismas. ¿Bien? Pues nos tenemos que plantear ahora dos cuestiones. ¿Ese dinero va a venir o no va a venir para financiar las inversiones? Y si viene, ¿qué hago con él? ¿Y voy a seguir yo adelante con las inversiones o no voy a seguir adelante con las inversiones? Porque esto puede ser un paréntesis y debe de ser, todos entendemos que debe ser un paréntesis en la marcha normal de las compañías y luego volveremos a una normalidad. Se especula mucho sobre qué normalidad, pero entendamos, puestos a especular, de que va a ser una normalidad. Entonces, si yo ya venía invirtiendo por cuestiones estratégicas, pues no debo de perder esta perspectiva. Sí es cierto que tengo que salir vivo del efecto COVID, pero también habrá vida después del COVID. Debe de haber. Entendemos, insisto, lo que he dicho al principio antes de empezar con el webinar, no es blanco-negro. Habrá muchos grises y habrá muchas situaciones, pero entendiendo, si me permite la audiencia, pues los asistentes de una manera genérica vamos a entender de que vamos a luchar porque haya un después, ¿no? Entonces, no perdamos esa perspectiva estratégica. Pero también es cierto, y eso lo hemos hecho en algunas empresas sin el efecto del COVID-19, pues hemos utilizado ese dinero, esa fuente de financiación a largo plazo para las inversiones, pues para ayudar al circulante, porque las inversiones, bueno, la ejecución de las inversiones se nos iba demorando en el tiempo por cuestiones diversas. Entonces, bueno, también puede ser una financiación temporal. No estoy diciendo que animo a ello, lo que estoy diciendo es que barajemos, que tengamos en cuenta la cuestión estratégica y la cuestión financiera de las inversiones. No podemos mirar a otro lado. Y en función de eso, en función de ese nivel de donde estemos en ejecución, concesión, etcétera, etcétera, pues
movamos, ¿no?, las fichas en función de lo que le interesa a la compañía. Pero lo que no podemos hacer es no pensar en ello, olvidarnos de ello o no tenerlo en cuenta, o simplemente decir no invierto y ya está, y ya veremos qué pasa. Bueno, pues hay que animo a que lo tenga. Hagamos una reflexión financiera, pero también estratégica. Y el último elemento que invito a tener en cuenta es el servicio a la deuda. Servicio a la deuda, me refiero a intereses más capital. Esta es una herramienta que me gusta mucho utilizar en las compañías, al margen del COVID. No tiene por qué, esto se puede y se debe de utilizar en situaciones normales, que es comparar básicamente, utilizando palabras llanas, comparar el dinero que queda en la empresa después de pagar a todo el mundo, menos al banco, y lo comparo con el dinero que tengo que pagar al banco. Si ese dinero, yo en el ejemplo que tenemos aquí, si yo me queda libre después de pagar a todos 830.000 y tengo que pagar 820.000, pues bien, ese ratio pues me saldrá de 1,01. Todo lo que sea superior a 1 vamos bien. Bien, pues esta herramienta es muy, muy, muy importante porque nos dice, es una herramienta que suelo utilizar en el largo plazo, igual que el presupuesto de tesorería yo lo suelo utilizar en el corto plazo, esto lo utilizo en el largo plazo, pues me dice si voy a poder atender, cómo voy a poder atender a quién, a mis inversiones, a mis socios vía dividendos y a los acreedores financieros, a quienes me están ayudando con la financiación. Entonces, una vez que tenemos claro esos 4 conceptos que deberíamos de analizar y tener en cuenta, ahora sí, ahora yo animo a que creemos simulaciones, escenarios para ver el impacto, pero bajo mi punto de vista con el enfoque que vengo diciendo. Varios escenarios, podemos trabajar perfectamente con 2 escenarios y dentro de cada escenario con varios subperiodos. Aquí en la tabla que estamos viendo en esta transparencia he añadido a la inicial, a la que vimos anteriormente, 3 subperiodos, de abril a agosto, de septiembre a diciembre y el primer semestre del 2021. Pues lo que yo invito a todos es que cada uno en su sector, en su compañía, pues haga sus subapartados, sus periodos. ¿Por qué? Porque bueno, esto está sacado de una compañía en concreto donde entendemos que va a ser así, lo entendemos hoy, a lo mejor en 15 días nos cambia el escenario, bueno, pues tendremos que adaptarlo y una vez que tenemos esos escenarios, insisto, y dentro de cada escenario diferentes periodos, pues sí, vamos a hacer esa simulación de beneficio y luego posteriormente de caja, pero ahora hablamos del beneficio, vamos a ver la evolución del beneficio y por lo tanto cómo va a evolucionar mi patrimonio neto. Porque aquí, sin ser un experto, pero trabajo con buenos profesionales mercantilistas y concursales, posiblemente de los mejores de España, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque muchas empresas van a pasar por situaciones o se van a acercar a situaciones en las cuales, mercantilmente hablando, pues se pueden encontrar en situaciones de insolvencia y lo que he dicho antes de empresa en crisis, aquella relación del patrimonio neto con el capital social. Pero, en el mientras tanto, lo he dicho antes, sí o sí, aquellas empresas que tengan problemas de insolvencia, ya vengan teniendo problemas de insolvencia y problemas de patrimonio, van a ver limitadas el acceso a lo que me permito denominar ayudas COVID, de todo tipo. Insisto, habrá unas más, unas menos, pero el espíritu de estas ayudas es paliar el efecto COVID, no otras cuestiones que la empresa ya venía arrastrando atrás. Hacemos esas simulaciones en beneficio y hacemos esas simulaciones en tesorería. Aquí, a modo de ejemplo, una vez más, pues un ejemplo real, modificando datos con el permiso de la compañía, evidentemente, pues aquí tenemos un escenario diferente al anterior, que es hasta mayo, entendemos que no va a haber impacto COVID en esta compañía, insisto. Junio, julio, agosto sí va a haber un impacto y luego ya septiembre, diciembre habrá otro impacto. ¿Por qué? Bueno, pues cada compañía tendrá lo suyo, porque tenemos atrasos en cobros, muy posiblemente, tendremos morosidad, muy posiblemente, tendremos descenso en ventas, con lo cual todo esto afecta a la liquidez y también a la capacidad de generar beneficios. Tendremos meses en los cuales estaremos en pérdidas porque no hay manera de reducir esa estructura mínima que muchas empresas
tenemos que tener. Y luego, en algunos sectores, en algunas empresas, hay que valorar cómo se trabaja, se ataca, se defiende, se gestiona esta especial situación, ¿no? En las cuales hay empresas que se trabajan para el almacén y luego el almacén es el que sirve al cliente. Es decir, yo no trabajo sobre pedido en firme, sino trabajo contra almacén, con lo cual necesito una financiación adicional en circunstancias normales. Entonces, esto hay que defenderlo delante de las instituciones financieras y tenemos que ver en qué medida podemos seguir trabajando así e intentar, que es lo que solemos hacer, intentar pues echar una mano, que nos echen una mano no solamente las instituciones financieras, sino también los proveedores y los clientes. Tenemos diversos mecanismos, no solamente el clásico de atrasar pagos y adelantar cobros, sino podemos hablar de un factoring, de un confirming, etcétera. Pero una vez más, insisto, el acceso a estos instrumentos habituales de gestión de la liquidez, pues el acceso en sí mismo pues, va a verse afectado por la situación inicial, por el COVID, pero también por la situación inicial de la compañía. Y esto lo vengo insistiendo mucho, pero es que es muy importante y al final haré una reflexión en este sentido. Bueno, en esta compañía hemos dibujado este escenario donde vemos claramente que vamos a necesitar dinero pues ya a partir de agosto, ¿no? Siendo la situación seria ya a partir de septiembre. En otra situación, utilizando la herramienta del ratio de cobertura de servicio de la deuda, pues vemos aquí en la parte derecha superior, lo que he marcado en ese recuadro, donde tenemos una disminución de la capacidad de generar recursos, en este caso el beneficio antes de impuestos, intereses, impuestos y después de y antes de amortización, es decir, es una medida de ver la caja. Vemos que el capital circulante me demanda dinero, pues posiblemente por la morosidad y por el incremento del periodo de cobro. Y aquí, de momento, lo que no hemos decidido en esta compañía, en esta etapa, ¿no? es qué vamos a hacer con las inversiones, con el CAPEX, qué vamos a hacer con los dividendos. Lo que sí sabemos es lo que tenemos que pagar, que son 820.000 de servicio a la deuda. Con lo cual, el ratio de cobertura, pues ya vemos claramente que se me queda en negativo. Bueno, pues algo tendremos que hacer, tanto en una situación de pérdidas, en una situación de iliquidez de aquí a final de año y luego frente a los bancos también, ¿no? No solamente a los bancos, lo que he dicho anteriormente, frente a los socios y frente a las inversiones. Cuando ya tenemos esos escenarios, la cuantificación posible de los impactos COVID, incluso dividido en periodos, pues vamos a intentar hacer cosas. En la medida que yo tenga acceso a esas cosas, tengo posibilidad. Habrá empresas, habrá sectores, insisto, y habrá diferentes impactos, ¿no? A priori teóricos del COVID. Pero lo que podemos plantearnos son cuestiones como renegociar con proveedores acreedores, renegociar el pagar algo más tarde. Podemos plantearnos renegociar el endeudamiento bancario, el actual, incluso incluir carencia, pues una cosa que hacemos en situaciones paraconcursales y concursales, esto es muy habitual. Podemos solicitar nueva financiación y, ¿por qué no? Podemos solicitar al socio que también apoye ahora mismo en esta situación, bien a través de un préstamo a la sociedad o bien ampliando el capital social. Podemos echar mano de las ayudas, de todas las ayudas COVID que haya a nuestra disposición, en función del acceso a las mismas si cumplimos los requisitos. Podemos utilizar mecanismos tradicionales de gestión del circulante, el factoring, confirming, póliza de crédito, etcétera. Y al final será un mix, dependiendo, insisto, de la situación inicial y del posible impacto. En este caso, pues lo que hemos hecho es un poco de todo. En este caso que presento aquí arriba, la previsión de abajo era la inicial, después donde hemos valorado en uno de los escenarios en 3 periodos diferentes el impacto COVID. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho estamos haciendo, preveemos que se puede conseguir, pues renegociar atraso con proveedores acreedores, no renegociamos con bancos, y sí esperamos que haya una aportación bancaria con una carencia. Pues si nos sale todo bien, esta empresa pasará este año.
No obstante, como insisto, tenemos que tener sí o sí en cuenta el binomio beneficio con liquidez, con dinero, bueno, pues no debemos de perder de vista lo que digo, ojo al punto de equilibrio. Si vamos a tener pérdidas, cuanto antes las calculemos, o por lo menos calculemos un rango. Sabemos todos que ese rango puede ser muy amplio, pero tenemos que empezar a calcular la famosa frase que se dice hasta la saciedad, pero hay veces que nos olvidamos de ella. Lo que no se mide no se gestiona. Empecemos a gestionar, a medir para poder gestionar. Ojo el patrimonio negativo, evidentemente, ojo con los impagos. Aquí, por desgracia, en muchos sectores va a haber poco que hacer, pero no quiere decir que no tengamos la posibilidad de calcular el impacto y en función del impacto pues busquemos mecanismos de renegociar con los clientes, de recuperar parte del crédito, etcétera, etcétera. Y lo que he dicho anteriormente de la cuestión de trabajar con almacén. Sí. Esto es una cuestión que ya inicialmente necesitaba una gestión ad hoc, específica, pues si ahora se nos acrecenta este problema, pues tendremos que trabajar para acrecentar ese problema, como he dicho anteriormente. Y en el otro escenario, con la otra herramienta, bueno, pues aquí he pintado en amarillo las posibles decisiones en las cuales pues, se está trabajando. Una es este año no invertir. Vemos que las inversiones en este año, donde tengo el cursor ahora, CAPEX para el 2020 es 0, pero ya el año que viene empezamos a invertir. No al mismo nivel que teníamos previsto, lo estoy señalando ahora en la izquierda, pero algo. ¿Por qué? Porque necesitamos invertir. O sea, en este caso no se puede frenar de seco las inversiones, porque estratégicamente se necesitan. Lo que sí hemos frenado en seco, al menos durante 2 años, son el reparto de dividendo. Son posibles opciones. Aquí tenemos en amarillo, podemos plantearnos renegociar la deuda existente o pedir nueva financiación con carencia. O, también he puesto aquí en amarillo, aunque no le he puesto número, plantearnos, insisto, en función de la situación, plantearnos con ciertos acreedores, sobre todo de alto importe, pagar bueno, lo ideal sería durante el año 20, pero si no puede ser, pues como hacemos en los planes de reflotamiento, en los planes de viabilidad, ¿no? Pues cogemos como un banco, ¿no? Oye, los pagos de ahora te los voy a pagar de esta determinada manera, pero los pagos atrasados vamos a ver si te los puedo pagar en 6 meses, 12 meses, 18 meses, etcétera. Y también, ¿por qué no? Que de hecho es lo que en este escenario que se está trabajando aquí no es suficiente. Si salieran estas medidas que hay aquí en el año 2020, pintadas en amarillo, si salieran, necesitaríamos que además el socio aportará dinero. Esto es una cuestión que, evidentemente, pues al socio no le puede agradar, seguramente no le agradará, pero también es cierto que a veces no queda más remedio y es un buen mensaje a los acreedores, proveedores, acreedores, instituciones financieras. Yo también apoyo, yo también creo en el proyecto y aparte de que hace falta, pues bueno, ahí va mi gesto para ayudar a la compañía. Hablamos de lo mismo, renegociar con los unos, con proveedores acreedores, con el endeudamiento, solicitar que entre dinero, lo que en el argot a veces se llama fresh money, dinero fresco, o bien del banco o bien del accionariado, ¿no? Entonces, aquí lo que intentamos es cuadrar y salvar el 2020 porque pensamos que habrá vida después del COVID, ¿no? También es cierto que en algunos sectores, y esto lo hablaba el otro día con un directivo de un de un hospital privado, que me decía, él era en otro país, él me decía que en su país están ya trabajando con un escenario donde habrá un 30 o un 40% de disminución del EBITDA durante el primer semestre de 2021. Pues ellos tienen sus previsiones, tienen sus palancas en las cuales ya están viendo por dónde les pueden ir la cuestión, entonces están trabajando incluso como, digamos que su corto plazo también incluye el primer semestre del 2021. Hay que trabajar en el corto plazo y hay que trabajar en el largo plazo, porque tenemos que mantener esto en marcha. Y básicamente era esto. En esta última transparencia lo que he hecho es un resumen de las palancas, de los posibles mecanismos que tenemos para intentar solucionar la tesorería en este entorno que tenemos del COVID. Caja y beneficio. Tenemos que ajustar, y creo que esta es la clave, tenemos que por lo menos intentar ajustar la nueva generación de caja,
la nueva generación de caja al servicio de la deuda, pero insisto, y ya creo que lo he dicho un montón de veces, pero es que es lo que yo me estoy encontrando, no es blanco o negro, puedo tener varios escenarios y dentro de cada escenario varios periodos. Pues en cada uno de ellos tengo que calcular la caja que voy a generar, en ellas incluso el beneficio que voy a tener en esos periodos. ¿Para qué? Pues a partir de ahí pues ya sabré lo que tengo que renegociar, si tengo que aplazar, si tengo que pedir dinero nuevo, si tengo que ajustar dividendos, ajustar las inversiones, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo el compendio de leyes COVID-19 están ahí y nos pueden ayudar, pero cuidado, separemos lo que es el pasado de lo que es el COVID porque nos lo van a separar a nosotros. Esto es importante y eso va a afectar muy mucho, muy mucho. Y luego también tengamos una en cuestión, aunque lo tengo aquí aparte, aquí abajo, es que no debemos de olvidar de que todo lo que aplacemos, bienvenido será. Si nos permite llegar a la orilla y llegar bien, pues bienvenido será, pero luego hay que devolverlo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y me estoy encontrando de que hay empresarios que son reacios al endeudamiento porque temen que no sean capaces luego de devolver. Incluso nos podemos encontrar que hay instituciones, y en la prensa venía el otro día, pues que no se atrevan a conceder créditos porque la situación ya de partida previa al COVID pues ya indica que las posibilidades de que se pueda devolver lo que se solicita pues no se consiga. Claramente no se consigue. Entonces, esto no debemos de olvidarlo. Todo lo que se aplace hay que devolverlo y tenemos que trabajar con esos escenarios, porque si no, no tiene sentido endeudarse. Básicamente por eso. Tenemos que tener en cuenta el capital circulante, lo que son periodos de cobro, periodos de pago, junto con los mecanismos normales que existen en las instituciones financieras para, iba a decir confirmar, ¿no? Para asegurar el cobro y asegurar el pago. Ojo con las existencias en la medida que se pueda, evidentemente, en la medida que se pueda. Y lo que vengo diciendo de ajustar el punto de equilibrio. Pues desde el punto de vista económico-financiero, este es mi punto de vista. Estos son mis puntos de vista para, bueno, como he dicho inicialmente, compartir mis experiencias, lo que me estoy encontrando, mis puntos de vista, lo que yo aprendo, porque uno cuando, si quieres, pues aprendes todos los días de muchas circunstancias, pues simplemente era para compartirlo con todos ustedes, con todos vosotros, arrojar un poco de luz y que ya a partir de ahí, bueno, pues con esa luz, esa pequeño grano de luz, ¿no? Pues que en cada una de las empresas que estén trabajando los asistentes, pues les puede ayudar. No obstante, dicho esto, quería, si me permite la audiencia, una pequeña licencia. Quería, además de estas cuestiones netamente financieras, económico-financieras, quería lanzar un mensaje, ¿no? Para que, básicamente para ver si somos capaces de aprender algo de esta crisis, que es una pandemia, pero hemos tenido otras crisis y no eran pandemias. Los que ya llevamos años en esto, yo llevo 28 años en esto, hemos visto muchas cosas y hemos intentado aprender con el paso del tiempo de estas cosas. Entonces, yo lo que planteo a la audiencia, a todos, es que al margen, y siempre teniéndolo en cuenta, pero al margen de las cuestiones financieras, es plantearnos las preguntas que tengo ahí marcadas o señaladas en la izquierda, ¿no? ¿Qué realmente el impacto final es por el COVID solo o por cómo yo venía gestionando inicialmente mi compañía? ¿Debería de cambiar algo? Porque si no voy a cambiar nada, si no voy a aprender nada en la próxima crisis, que la habrá, esperemos que no sea de índole sanitaria, evidentemente, porque las personas somos lo primero, pues nos encontraremos en algo pues muy parecido, dejando a un lado la cuestión sanitaria y de la implicación de las personas en la salud, pues muy parecido. Entonces no habremos aprendido nada y volveremos a caer en lo mismo. Por lo tanto, debo cambiar algo en mi negocio, debo cambiar la orientación del negocio, debo cambiar la orientación no de solamente del negocio, sino la orientación de mi gestión en el negocio, porque es curioso, yo me encuentro que empresas, y algunos son clientes y amigos, en los cuales el impacto del COVID va a ser
reducido y en algunos casos va a ser todo lo contrario, va a ser un impacto positivo. Si bien es cierto, porque si a uno le cogen un sector determinado, pues esto te va a ayudar, pero es curioso que siempre les ayuda a los que inicialmente venían trabajando bien. Y esto es una cuestión que me gustaría recalcar. Es curioso que a los que inicialmente, antes del COVID, venían trabajando bien, esto o les impacta poco o incluso salen reforzados. Y es curioso que las empresas que no venían gestionando bien, gestionando en su amplitud, como modelo de gestión, como empresa, negocio, desde el punto de vista financiero, no lo venían haciendo bien, pues normalmente te encuentras que estas empresas el impacto es mucho mayor, de manera negativa, evidentemente. Con lo cual, pues vayamos aprendiendo y vayamos planteándonos qué deberíamos de cambiar para que cuando cosas parecidas a estas pasen no nos vuelva a coger en mala situación o nos cojan de mejor manera, básicamente. Dicho todo esto, pues insisto de nuevo agradecer a Isabel, Leonor, a todo el equipo de la Fundación, al CEU, sus iniciativas, sus constantes iniciativas por mantenernos formados e informados y a todos ustedes por el tiempo que nos han dedicado. Desearles lo mejor en lo personal y en lo profesional y simplemente espero que haber añadido un poquito de luz en esta incertidumbre que todos tenemos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Que vaya todo bien. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu magnífica charla y por haber compartido con nosotros toda tu experiencia, que la verdad es que es mucha. Hay muchos sectores que están sufriendo muchísimo, sobre todo en este periodo, como por ejemplo el tema de pues, todo lo que son hoteles, hostelería. ¿Les darías a lo mejor algún consejo para intentar mejorar su tesorería en esta situación tan complicada? Gracias, Leonor, por la cuestión. Bien, efectivamente este va a ser un sector donde el impacto va a ser mucho más evidente y ya lo está siendo y aquí nos encontramos, por desgracia, la situación de la gran capilaridad, ¿no?, del tejido empresarial español en el sector del turismo, del entretenimiento y el sector horeca, es decir, el tamaño, el factor tamaño, ¿no? De manera general, las recomendaciones ya las he comentado anteriormente. Vamos a ver, tenemos que ver hasta qué punto somos capaces de aguantar desde el punto de vista de la liquidez, viendo esas posibles previsiones que podamos tener y el impacto en el beneficio. No hay mucho más bajo mi manera de ver. ¿Qué ocurre? Pues es que la salida de esto va a ser muy, muy diferente en función de lo que nos venga, de ese decalaje, ¿no?, de esa desaceleración del confinamiento que estamos teniendo y, por lo tanto, en el comportamiento de los consumidores. Pero en cualquiera de los casos, tanto en los escenarios más benignos como en los escenarios más oscuros, lo que yo animo a los empresarios es hacer esas previsiones, esas simulaciones de cómo va a ser la campaña de verano, cómo va a ser la campaña de septiembre a Navidades, cómo puede ser la campaña de Navidades, para ver cómo se puede cerrar el año, tanto desde el punto de vista de beneficio como de liquidez. Estamos viendo que ahí en China pues ya se están abriendo algunas discotecas, bueno, algunos restaurantes, pues no sabemos aquí cuándo va a ser, pero si va todo bien aquí se abrirán también. Pues tenemos que hacernos esas previsiones. Yo creo que al final, Leonor, es cuestión de trabajar con escenarios e intentar, eso sí, ganar tiempo. Sería, si creemos, fruto de las simulaciones que hacemos, creemos que podemos pasar el año, si me permite la audiencia, empresarialmente hablando, vivos, con una situación patrimonial y con una situación de liquidez pues suficiente para arrancar un año más o menos normal, que esperemos que sea más o menos normal del 21, bueno, pues entonces tirar para adelante, ganar tiempo al tiempo, como hemos hecho en otras ocasiones, cuando había otra serie de crisis. ¿Qué ocurre? Que en algunas empresas los ingresos fundamentalmente vienen de la campaña de verano. Yo también he tenido experiencia en el sector sociosanitario, donde trabajamos desde 6 a 8 meses y el resto de los meses pues teníamos que gestionar los costes y la liquidez. Lo que he dicho al final, Leonor, si vamos a ver qué debemos de cambiar, porque se puede salir de esta, insisto, esto no es blanco-negro, es un continuo de grises, pero básicamente hacer esas simulaciones
y ver si puede haber vida después del 21 y en función de eso ya pues tomar decisiones en un sentido u otro para ganar tiempo o no. Esa puede ser mi opinión, Leonor. Pues muchísimas gracias, José. La verdad es que sí, esperamos ser todos muy positivos y, bueno, pues tener todo ese tiempo que necesitamos para poder gestionar más eficientemente nuestros negocios. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes también. Yo os emplazo al próximo jueves, a nuestro próximo webinar, que será sobre los retos jurídicos de la tecnología disruptivas en los negocios. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y José, muchas gracias por colaborar con la Fundación una vez más. Un placer, Leonor, como siempre. Gracias a vosotros y enhorabuena.